capítulo 3, versículo 13 al 15 y 17 al 26. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os hiciese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los pueblos, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo en nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Señor. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi audífonos. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Juan capítulo 20 y empezamos con versículo 19. Y dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Solo tenemos unas semanas más para compartir este mensaje excelente que Cristo ha resucitado. Ha resucitado en verdad. Aleluya. Nuestro Salvador, que una vez estuvo muerto, ahora vive. Este es el mensaje que tenemos. El evangelio que acabamos de escuchar comienza diciendo también, en la noche de ese día, el primer día de la semana. Tenemos que mirar el contexto para ver lo que Juan quiere decir cuando dice ese día. El versículo anterior del relato de Jesús que aparece de María Magdalena cerca de la tumba vacía. Por lo tanto, la lectura de hoy es un relato de algo que sucedió en la noche del día de la resurrección. En ese momento, los discípulos sabían que el cuerpo se había ido. Algunas de las mujeres afirmaron haber visto y hablado con Jesús, pero no estaban seguros de lo que significaba todo. Ellos estaban confundidos, y con razón. El texto continúa diciendo, las puertas están cerradas, donde los discípulos estaban por medio a los judíos. Lo único que sabían era que los líderes judíos hicieron mucho para condenar y matar su líder. Ahora que él fue matado, existía la posibilidad de que trataran de destruir todo el movimiento. Entonces, no solo estaban confundidos, sino que estaban aterrorizados. Este es otro de esos momentos que apoya la credibilidad del texto bíblico.
Si estás inventando una historia para apoyar a tu propia religión, no retratas a los líderes de tu religión como hombres confundidos, asustados e indefensos en una habitación cerrada. Las otras cosas, o una otra cosa que aprendemos de este relato, es que al principio de este relato no había ni un solo cristiano en la habitación. ¿Por qué decimos esto? Habían oído informes de la resurrección, pero no les creyeron. Y si no crees en la resurrección, entonces no eres cristiano. Esta era una habitación llena de incrédulos. Escuchaste en la lectura cómo Tomás faltaba fe e hizo su afirmación de incredulidad antes de ver a Jesús. Pero el hecho es que todos los discípulos eran no creyentes totales antes de que Jesús se mostrara a ellos esa noche. Ahora aquí es donde vemos lo amable y misericordioso que es Jesús. Tenía todo el derecho a aparecer a estos discípulos. Tenía todo el derecho a condenarlos por su incredulidad. Después de todo, Él les había dicho que después de morir, se levantaría de nuevo. Si hubieran estado escuchando, deberían haber esperado que se levantara el tercer día, pero no lo hicieron. Merecían ser condenados. En cambio, Jesús vino y se paró entre ellos y les dijo, paz a vosotros. Y qué maravilloso saludo es este. En lugar de obtener lo que se merecen, Jesús les dio su paz. Esta paz es mayor que cualquier otra paz porque proviene del mismo Hijo de Dios mismo. Esta es la paz que Jesús ganó con su vida perfecta y su sufrimiento y, y muerte en la cruz. Esta es la paz que Jesús ganó mientras él colgaba de la cruz y soportaba la ira de Dios por el pecado del mundo. Y esta es la paz que tenemos con Dios porque Jesús quitó los pecados del mundo. Cuando Jesús había dicho esto, les mostró sus manos y su lado. Jesús verificó su identidad y certificó su paz, invitando a los discípulos a examinar las heridas de la cruz que aún se mostraban en su cuerpo. Esta fue una verdadera resurrección corporal, una resurrección que los discípulos podían tocar y ver. Jesús es real y también lo es su paz. Una medida que los discípulos comenzaron a darse cuenta de que su amigo y maestro estaba vivo, Jesús les dio aún más dones. Jesús les dijo otra vez, la paz está contigo. Como el Padre me ha enviado, aún así te estoy enviando. Esto no es otra cosa que Jesús instalando a estos hombres como apóstoles. La misma palabra apóstol proviene de una palabra griega que significa simplemente enviar. Ellos eran hombres enviados con el mensaje de Jesús. Y Jesús dijo que Él es Dios, apóstol del Padre, el enviado del Padre. Y ahora Él está encargando a estos discípulos que sean sus apóstoles, aquellos que son enviados directamente de Él. Estos apóstoles tomarán la paz que Jesús les ha dado y los proclamarán al mundo. El apóstol Pablo escribió acerca de la iglesia en Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo afirma que estos hombres son el fundamento de la casa de Dios. Pablo está hablando de hombres cobardes, incrédulos, que hasta que Dios, Jesús mismo, se mostró a ellos. Ahora Jesús los envía. Ahora son los apóstoles de Jesús. Pero espera, porque hay más. Cuando Jesús había dicho esto, respiró sobre ellos y les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí Jesús está dando la autoridad para perdonar los pecados a su iglesia. Esta autoridad lleva consigo la autoridad para administrar su paz también. Él ha dado a la iglesia la autoridad real para perdonar los pecados con el perdón que ganó su vida perfecta y su sufrimiento y muerte. Cuando escuchamos estas palabras en el culto o confesión privada, no depende en la autoridad de un pastor, depende en la autoridad de Cristo. El perdón es seguro. Es seguro porque depende de la promesa de Jesucristo. El mismo Jesucristo que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. El que cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, sin duda guardará su promesa de perdonar todos sus pecados. Este perdón no solo viene con la palabra perdón real, sino que también viene con otras palabras como la paz. Necesitamos los dones del perdón y paz de Cristo. Esto es seguro. Vivimos en un mundo lleno de pecado que nos tienta continuamente. Satanás nos ataca continuamente con los dardos venenosos de sus tentaciones. Cuando examinamos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos, nos damos cuenta de fallas, nuestros muchos pecados. Nuestra única esperanza es el perdón que Jesús nos da. Con ese perdón recibimos su misericordia, su gracia y su paz. En su amor, Él ha dado a su iglesia la autoridad para administrar todos estos dones y darlos libremente. Eso es lo que hacemos cuando el Espíritu Santo nos llama juntos por el Evangelio. En este lugar y en todos los demás lugares, sus creyentes se reúnen en todo el mundo. Él nos da sus dones a través de sus siervos en su congregación. Y Dios sigue trabajando en gracia y misericordia hoy en día. Al nacer, cada uno de nosotros es un enemigo de Dios. Nunca menos el Padre de toda misericordia y gracia ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien analizó por el pecado de todo el mundo, que quien cree en él no debe perecer, sino tener vida eterna. Jesús nos da su paz. El Espíritu Santo todavía trabaja en nosotros por el poder mismo de la misma palabra que Jesús envió a sus apóstoles a proclamar. Los pastores todavía administran el perdón mismo de Jesucristo, como dicen, como siervo y amado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De todas estas maneras y mucho más, Jesús todavía viene a nosotros y dice, paz a vosotros. Amén. Amén. Amén.
Ahora confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Ahora, oramos por toda la Iglesia de Dios. Amén. Ahora, oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.